Bueno, con ese saludo en español de España, comenzaremos esta reunión. Primero quiero agradecer a la Daniela por esta presentación de la Asociación de Facilitadores. Sinceramente, yo cuando hice este llamado, esta idea de trabajar en torno a lenguajes y biodanzas, que ya les contaré por qué se llama así, pensaba hacerlo como una actividad completamente autónoma, digamos, en nombre propio simplemente. E inmediatamente por ahí por los chats de amigas, amigos, colegas, recibo, Rodrigo, oye, cuenta con la asociación, si quieres, digamos, ayuda con la difusión, el flyer, la plataforma, lo que sea, ahí estamos para trabajar en colectividad. Así que quiero hacer un particular, digamos, como reconocimiento a la gestión de la asociación, porque ni siquiera hizo falta que yo fuera a pedirles algo, ¿no? Sino que está la atención a que se generen instancias, y eso creo que es una interpelación a todas, a todos, a todos nosotros, ¿no? Cuando tenemos ideas que sentimos que pueden contribuir con la comunidad, y que por caso no tienen que ver tanto con exaltar el nombre propio, ¿no? Sino con generar espacios de diálogo colectivo, o ni siquiera de diálogo, quizás de una actividad artística o de otra característica de danza, la asociación en general es muy receptiva. Digo esto porque uno siempre tiene la fantasía de que son otros los que hacen las cosas, o de que las tramas de poder circulan por otro lugar, o qué sé yo. Y la verdad es que no. Esta asociación es absolutamente horizontal, y la directiva que hoy por hoy la conforma tiene el corazón gigante. Así que bueno, muchas gracias a la Dani, y a través de la Dani a toda la directiva de la asociación. Y ahora sí, les saludo, les abrazo. Me genera una alegría especial saber que un tema que se llama lenguajes y biodanzas pueda concitar la atención de, qué sé yo, de más de 30 colegas, un día lunes por la noche. Creo que habla, no sé si de la necesidad de vernos, creo que por caso sí, en parte, y de compartir, pero me parece que también algo resonó a propósito del concepto lenguaje. eh, Algo quedó vibrando ahí, algo generó alguna inquietud, alguna pregunta. Eh, Me interesa mucho poder trabajar bajo esta lógica de que ustedes puedan sostener inquietudes personales, preguntas, interpelaciones a lo que yo diga, y en base a eso ir como agudizando la mirada, ¿no? No quedarnos en la capa superficial de aquello que se dice, a pesar de que no hay nada más profundo que la piel, digamos, ¿no? O sea, en la superficie está lo inconsciente, incluso diría Lacan. Pero cuando digo darle densidad a esto, quiero decir no simplemente como, ah, bueno, qué interesante la charla, no entendí ni la mitad, pero aplaudo y me voy a la casa tranquilo. Ojalá no sea esa la posición de quienes están acá, sino realmente de extraer del espacio toda su potencia. Y eso significa realmente estar permanentemente con una inquietud viva, y con una presencia, digamos, como disponible para, para tomar la palabra también. Entonces, yo lo que les voy a pedir es, antes de leer, digamos, yo comentarios en el chat o darles la palabra a ustedes, que me den unos 20 minutos como introductorios a un campo, como para yo sensibilizarlos con la idea que les quiero traer, y a partir de ahí ya la dinámica volverse más dialogante y más como de preguntas, respuestas, comentarios sobre comentarios, etc. Entonces, digamos, no, yo quisiera hacer una parte como breve, un tercio de nuestro encuentro como de exposición, y los segundos 2 tercios que ojalá sean de diálogo lo más dinámico posible. Bueno, dicho esto, les comparto em, por qué yo quiero trabajar esto, lenguaje y biodanza, y por qué además yo pongo entre paréntesis una S respectiva en lenguaje y biodanza. ¿Por qué van esas S, ¿no? De pluralidad, de heterogeneidad? Y además en ambos significantes, ¿no? En el de lenguaje y en el de biodanza. Primero, de alguna manera para generar impacto estético y que ustedes vengan, obviamente. Pero segundo, porque me parece que
eh, concebir al lenguaje como un concepto unificado, uniforme, sin pliegues, sin capas, sin múltiples formas de definirlo, concebirlo, expresarse, etc., sería una simplificación absolutamente gruesa, digamos, ¿no? Creo que biodanza es uno de los lugares donde el lenguaje adquiere, yo diría, sus más grandes potencias, porque es uno de los lugares donde todo habla, donde todo dice, donde el silencio habla, donde la respiración habla, donde la musculatura tensa o relajada habla, donde las palabras, por supuesto, hablan, donde hay mucho diciéndose, donde hay una gran textualidad produciéndose en un encuentro humano entre personas. Entonces ya iré, digamos, de alguna manera definiendo por qué sería algo así como lenguaje y lenguajes. Y también me parece que, y esto puede ser quizá un poco más controversial para ustedes, uno dice, bueno, la biodanza es una, todos somos uno, todos quienes nos formamos en biodanza aplicamos básicamente el mismo método. Y si bien es cierto, yo a nivel como entre comillas metodológico y como gran paraguas estaría de acuerdo, la biodanza es una y es lo que nos unifica, pero me parece que, por cliché que suene, hay tantas biodanzas como formas de practicarlas. Y por algo no es equivalente, porque si la biodanza fuera industrial, un producto industrial, daría lo mismo que él la imparte. ¿Sí? Sería en serie, digamos, ¿no? Si tú la haces en Timbuktu con tal persona o la haces en Chillán, sería equivalente en todos los puntos. Yo no digo que no hayan equivalencias, que la vuelven justamente biodanza, donde quiera que tú vayas. Y por algo uno va a Japón y dice, bueno, biodanza y va y entiende más o menos los códigos. Y eso es lo hermoso, aunque no hable japonés. ¿Mm? Bueno, en todo caso, igual he escuchado de que incluso el lenguaje del cuerpo en otras lenguas también es distinto, ¿no? Pero ya entraremos en eso. El asunto es que efectivamente uno podría pensar que hay un lenguaje que se llama biodanza como cuerpo unificado, pero siendo muy sinceros, siendo muy sinceras, cuando alguien te pregunta, oye, ¿me recomiendas biodanza? Uno dice, yo por lo menos que me gusta la biodanza y me parece buena, digo, sí, pero ¿sabes qué? Te recomiendo con tal, tal o cual persona. Y uno diría, ¿por qué hace eso uno, no? Primero quizás por ayudar a un amigo o un familiar, y está bueno también que esa sea una razón. Pero en general uno recomienda a quien confía, ¿sí? A la persona que uno siente que tiene una estética, un modo de llevar los grupos, una cierta sensibilidad con la semántica musical, un cierto modo de trabajar y tratar con las personas en términos de los encuadres que hace. Y uno tiene afinidades más con algunas personas y con algunos estilos de hacer biodanza que con otras. Y creo que además esos estilos y esas diferencias por caso también tienen que ver con las diferentes concepciones que cada una de esas facilitadoras o facilitadores también tienen del lenguaje. ¿Mm? Es decir, creo que mientras más diverso y enriquecido sea tu juego de lenguaje, creo que también más heterogénea y más diversa se va a volver tu biodanza. ¿Mm? Suena divertido tu biodanza, me acordé como del guatón del casco, así tu playa, digamos, ¿no? No, la biodanza no es de nadie, digamos. La biodanza que uno practica se va a volver mucho más enriquecida también mientras más enriquecidos sean tus lenguajes. Mientras más baños de lenguaje te des, me parece que va a ser más enriquecida. Pero la trampa, mientras me oyo hablar de decir esto, sería que ustedes piensen, entonces mientras más léxico formal yo domino, mientras más acumulación de títulos universitarios o mientras más significantes de la RAE yo me sé, entonces se enriquece la biodanza. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que mientras más formas de divertirte en el lenguaje, de jugar en el lenguaje en sus múltiples expresiones, tu biodanza se va a volver más enriquecida. Lo cual no es exactamente lo mismo que decir mientras más palabras domines. ¿Mm? O sea, no estoy hablando de una biodanza burguesa para personas que manejan más léxico. Estoy hablando de cómo puede presentarse y leerse a biodanza como un sistema bañado de lenguajes. O sea, esa es la tesis fuerte que quiero trabajar con ustedes hoy, ¿no? Que biodanza está tejida, entretejida de múltiples lenguajes que están en permanente movimiento vivo. ¿Mm? Y me parece que Ken facilita un proceso grupal en biodanza
está sistemáticamente inmerso en esos juegos de lenguaje. Para aterrizar un poco esta idea, les diría, cuando uno diseña una clase, por ejemplo, con el primer lenguaje que se encuentra es con el de la semántica de la música, ¿no? Que sabemos es todo un lenguaje. Luego te vas encontrando con el lenguaje corporal de quienes llegan a la sesión, de quiénes son esas personas. Luego vas trabajando con tus propios afectos, con tus propios sentimientos en la clase en sí, digamos, ¿no? Luego, por caso, también tienes toda una simbología que tiene que ver con los propósitos de la clase, o de la ceremonia, como ustedes quieren llamarle, que podría tener que ver con la vitalidad, con el fuego, con el renacimiento, con alguna idea fuerza, de alguna manera, que le dé sentido simbólico a la experiencia sensorial y a la experiencia afectiva. Entonces, todos esos lenguajes y más están inmiccionados, vamos a decirlo así. Como inmiccionado es como un neologismo en el castellano que viene de inmiction, que es una suerte de imposibilidad de dividir una cosa de la otra. Ocurre cuando uno pone una bolsa de té en el agua y después de poner la bolsa de té en el agua, ya no puedes separar el té del agua, ¿sí? Eso es una inmicción. Entonces, lo que yo digo es que en biodanza los lenguajes están en esa inmicción. Y por lo tanto no es más importante lo que se dice que la música, que el cuerpo. No hay como una jerarquía tipo piramidal, como este es el lenguaje más importante y los otros no importan. Eh, bueno, esta yo me hago cargo, es mi posición, ¿sí? No digo que tenga que ser la única, ni tampoco creo que sea la hegemónica, porque esto no se dice así tal cual en la escuela, pero yo creo que a nadie le resultaría tan raro, tan extraño, escuchar en la formación que primero está el lenguaje no verbal y luego por debajito está el lenguaje verbal en biodanza, ¿no? Y eso a nadie le resultaría tan extraño de escuchar. ¿No? Diría, sí, sí, claro, porque nosotros trabajamos con el cuerpo, con los afectos, y no con la mente hay que dejarla fuera, por eso uno no habla en biodanza. Y esa es como la lectura que uno tradicionalmente aprendió, fue la que yo al menos entendí también en mi formación de escuela. Y creo que esa lectura tiene muchas cosas que son ciertas a nivel metodológico, pero a nivel teórico creo que tienen varias falencias, y esas falencias también tienen impactos de vuelta en la práctica. Y esas son las que voy a trabajar hoy día, así de manera muy sucinta, y después en las preguntas y comentarios nos permitimos ahondar en alguna de estas hipótesis, bueno, adelante, de eso se trata. Entonces, para ir de lleno a las ideas principales que quiero trabajar. Como yo digo que la biodanza está sostenida sobre un pliegue de múltiples lenguajes en inmicción, quiero plantear algunas como nudos de problemas. El primero es si el lenguaje es una herramienta de uso o es algo que nos constituye en tantos seres. ¿Sí? Es decir, si acaso el lenguaje, ¿cuál es la relación del lenguaje con la propia ontología, digamos, ¿no? Del ser humano? Es que hay un ser humano que posteriormente hay un lenguaje allá que lo usa como si fuera, digamos, un martillo, o eventualmente el lenguaje nos constituye de una forma todavía más primaria que no podría llamarse una herramienta propiamente tal. ¿Sí? Ese es el primer como punto que me gustaría trabajar con ustedes. El segundo es qué ocurre con el lenguaje mientras estamos hablando y qué ocurre con el lenguaje cuando estamos en silencio. Por ejemplo, durante las vivencias. ¿Sí? ¿Sería correcto, por ejemplo, esta es mi pregunta, decir que cuando estoy en silencio no estoy atravesado por el lenguaje? Esa sería como la pregunta que yo quiero trabajar. Les adelanto que mi respuesta es no. Pienso que uno está atravesado por el lenguaje aunque está en silencio, pero por un cierto concepto del lenguaje. Y por último, trabajar la idea de síntoma en biodanza, que es una idea que no se trabaja mucho porque se asocia a patología y nosotros no trabajamos con patología, nosotros trabajamos con la parte sana, con las potencias humanas, pero yo no trabajo la palabra síntoma como sinónimo de patología, yo trabajo la palabra síntoma como metáfora, que por caso es una figura retórica del lenguaje. Pienso que un síntoma es algo que dice, pero que a priori no se sabe qué dice. Sabemos que dice algo,
pero aquello que se dice en el síntoma no sabemos a priori qué es. Por lo tanto, es algo así como una suerte de lenguaje encriptado, ¿no? Un síntoma. Entonces, olvidándose de la idea de síntoma como patología, sufrimiento o malestar, creo que nosotros también tenemos que diagnosticar síntomas en nuestro proceso grupal. Por ejemplo, un síntoma para mí muy claro es por qué un grupo de 20 de pronto se transformó en un grupo de 10 participantes. Entonces, para mí, el facilitador tiene que tener una lectura sintomal de eso, y no simplemente práctica, ¿no? Es que, bueno, la crisis económica, o qué sé yo, sino hacerse una pregunta por el proceso grupal. A eso me refiero con una lectura sintomal, y ahí el lenguaje entra, y entra fuerte. ¿Mm? Eh, y por último, me gustaría ayudarles a pensar el lenguaje como institución. Y como toda institución, tiene sus formas de poder y de violencia. Y quienes facilitamos procesos grupales, no estamos exentos de ejercerla. El lenguaje también tiene un poder creativo, amoroso, performático, mágico, increíble, pero me parece que eso ya lo sabemos, ¿sí? O sea, si yo les digo el lenguaje poético de la consigna, palabra que, dicho sea de paso, no ocupo, la digo simplemente porque sabemos a qué me refiero, pero como aquí no dan lo mismo las palabras, creo que es distinto una invitación que una consigna, ¿no? La nomenclatura de consigna como metáfora militar del siglo XX, digamos, ¿no? O por caso partidista es muy fuerte. Entonces, todos entenderán a qué me refiero con la consigna, la instrucción, entre comillas, que da el facilitador al momento de introducir una vivencia. Pero yo prefiero decir a eso, no sé, invitación, por último encabezado, pero no en ningún caso consigna. Me parece que uno en biodanza no consigna. Es más, creo que uno no debiere consignar. Si en biodanza intentamos hacer algo, más bien pienso que sería desconsignar. Pero bueno, eso lo podemos conversar después. Y creo que el tiempo no me va a dar para mucho más. Quería hablar un poquito como de la relación de la constitución de la infancia, la primera infancia, los bebés y el lenguaje, la relación de los afectos primarios, la angustia y el lenguaje, la relación con el cuerpo del otro. Pero bueno, quizás no dé para tanto, pero voy a ver si nos hacemos cargo de otros problemas y ya entrego la palabra para que conversemos, porque si no, ustedes me van a tener aquí 2 horas. ¿Mm? Bueno, lo primero, esto que les planteaba de el lenguaje como herramienta de uso o como algo constitutivo. Si ustedes se fijan en el subtítulo de esta invitación, estaba la frase heideggeriana, si no me equivoco, de nosotros, los seres humanos, somos poema antes que poetas. Que yo no sé sensorialmente qué les evoca una frase como esa. Estaría bueno como resentirla, les invito a hacerlo, ¿no? ¿Qué significaría para ti decir somos poema antes que poetas en relación con el lenguaje? Eh, que en mi lectura, digamos, no es la única, por supuesto, es que somos dichos, ¿sí? Somos efecto de dichos de otros antes que portadores de una propia palabra. ¿No? Y esto creo que se verifica en nuestras biografías, digamos, ¿no? De hecho, la lengua madre que nosotros estamos hablando ahora, por caso, no es algo espontáneo de nuestros genes, sino que es la lengua en que fuimos hablados por el otro. ¿Mm? Madre, padre, cultura, instituciones formativas primarias, etc. ¿Mm? Y con todas las marcas e insignias que eso deja, con todas las cargas afectivas que eso deja, etc. Entonces, aquí hay muchas cosas que pensar y yo creo que esto tiene un impacto re fuerte, porque si simplemente se tratara de una herramienta, yo podría ocuparla libremente y luego dejar de ocuparla también libremente cuando ya no me sirve, ¿no? O cuando quiero hacer otra cosa. Pero el lenguaje es algo que coloniza la experiencia de una manera un poquito más fuerte que eso. ¿Mm? Es decir, no es algo así como que, bueno, ahora voy a ocupar el lenguaje, voy a hablar y voy a ser absolutamente consciente de todo lo que digo y luego me voy a callar y ya no voy a estar atravesado por el lenguaje hasta que me den ganas de decir otra cosa. Y uno en general se lo imagina así. Y además uno imagina que uno dice lo que quiere decir. ¿Mm?
y falso. O sea, yo después cuando me escuche decir, pero ¿por qué dije eso? ¿No? Y ese efecto, digamos, de extrañamiento respecto de sí mismo es una experiencia absolutamente cotidiana. Eh, Sin ir más lejos, ya Freud en su trabajo sobre lo inconsciente va trabajando precisamente sobre ese efecto, de que las personas no decimos, o más bien, decimos más de lo que queríamos decir y menos de lo que queremos decir. Es decir, el lenguaje no es una herramienta frente a la cual nosotros seamos omnipotentes. Más bien, si alguien es herramienta, por caso seríamos nosotros del lenguaje. ¿Sí? El lenguaje es más bien como una suerte de baño en el cual nadamos. ¿Sí? Eh, entonces, cuando yo quería, desafortunadamente, decir Claudia y dije Roberta, me puede costar una relación, digamos, ¿no? Y es que yo no quería decir Roberta, yo quería decir Claudia, pero no importa lo que querías decir, importa lo que dijiste. Y lo que dijiste fue otra cosa. Bueno, ahí, qué sé yo, antes de la hipótesis de lo inconsciente se consideraba simplemente un error. Hoy día nadie lo consideraría simplemente un error. ¿Mm? Bueno, la cultura va avanzando en ideas base, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Yo pienso que, y acá pasamos al segundo tema, que fue la razón por la cual yo quise hacer esta charla. Muchas veces se dice, y esta es la metáfora como estrictamente biologicista, de que como nosotros queremos despertar los afectos y queremos también despertar lo inconsciente vital, lo que tenemos que hacer es callarnos, ponernos en silencio, y entonces lo que va a aparecer ahí es una suerte de movimientos innatos, naturales de nuestra biología, desprovistos de la contaminación cultural que estaría portando el lenguaje y la palabra, ¿no? Y además, lenguaje, palabra y todo eso se reduce ¿a qué? A neocorteza cerebral. O sea, si apagamos la neocorteza cerebral, vamos a volver a ser buenos salvajes, ¿no? Y vamos a volver a ser seres instintivos y que nos vamos a encontrar con lo que realmente somos, etc. Es como la idea, ¿no? Y yo lo que pienso es que incluso los aspectos más primigenios, más corporales, más íntimos de nuestra experiencia, lo que deseamos, lo que nos gusta, el tipo de abrazo que buscamos, nuestra relación con la sexualidad, con los alimentos, con el abrigo, con la estética, siempre está atravesado por el lenguaje. Y acá por lenguaje no estoy diciendo por palabras habladas en ese momento, sino por historias que van marcando, por decirlo en términos muy generales, a fuego nuestra piel, ¿sí? Es decir, no da lo mismo, supongan ustedes, por caso, que yo nací de un parto difícil, eh, antes de mí mi madre perdió a un niño que llevaba el mismo nombre que yo y además, bueno, no le salió leche y un sinfín de cosas y uno dice, bueno, ya la relación con el alimento, con el apego y con todo eso está atravesado por un sinfín de historias, todas ellas absolutamente atravesados por la dimensión simbólica del lenguaje. Entonces uno diría, bueno, ¿qué falló ahí? ¿Falló el instinto materno? ¿Qué pasó? ¿Sí? Eh, yo trabajo cotidianamente en psicoanálisis y en biodanza y casualmente lo que me toca escuchar permanentemente es cómo pequeñas viñetas, pequeñas historias, pequeños relatos por ahí perdidos determinan muchas veces el vector de grandes decisiones de la vida de las personas sin saberlo. Decisiones respecto de los patrones de repetición en la elección de pareja, decisiones respecto de, bueno, de un sinfín de cosas, hasta de la relación con el dinero y la economía. Entonces, me parece que todo eso, cómo entra en biodanza y en la vivencia, que es lo que a nosotros nos convoca, digamos, ¿no? Yo lo que planteo es que cuando alguien, por ejemplo, cierra sus ojos, entra en silencio y entra en vivencia, igual su deseo y su forma de aproximación a la alteridad no deja de estar atravesada por la dimensión simbólica y por la dimensión histórica que lo constituye. O sea, ¿por qué yo en un grupo compacto
Soy de aquellos que abre los ojos y va a buscar a la chica que le gusta, haciéndose como que los ojos los tenía medio cerrados. ¿Por qué a otro le da crisis de pánico en la mitad de la situación, digamos, colonizado de cuerpos, mientras que justo la persona de al lado está en un éxtasis de disolución absoluta donde se siente una gotita en el océano y encontró que eso era un orgasmo místico? ¿Por qué todas esas vivencias pueden convivir en un mismo espacio que para un observador ingenuo es básicamente una masa informe de personas refregándose, digamos, ¿no? Si uno lo pone desprovisto de toda gramática, es eso, ¿sí? O sea, por algo, alguien que no hace biodanza y tú le muestras un video de un grupo compacto, dice, o qué sé yo, está bueno el polvo o qué están haciendo, pero no tiene una clave de lectura que le permita entender qué es lo que está ocurriendo ahí. Salvo que tenga una sensibilidad humana muy particular. Pero esa heterogeneidad de vivencias que están ocurriendo en simultáneo, me parece que no responden solo a la música que pusiste o a la, abre comillas, consigna que dijiste, ni a toda la intencionalidad y todo el propósito que se armó, sino también, aunque estén todos en silencio, porque todos estamos atravesados de historias, de lenguajes, que determinan nuestro modo también de sentir, también de respirar, también de amar, también de buscar amparo o de buscar amparo en la sexualidad o de buscarlo por el lado de la ternura, o de sentirme solo porque siempre me sentí solo y entonces en el grupo compacto casualmente siempre quedo afuera y nunca llego al centro. Y uno dice, ¿por qué la persona que viene de una historia que siempre fue excluida en su familia se queda en la periferia? Pero en la periferia literal, o sea, no puede entrar corporalmente al grupo compacto. Perdonen que tome el grupo compacto como un fenómeno, es un ejemplo entre millones de otros que podría tomar, ¿no? Pero es uno en que pasan muchas cosas, por eso lo traigo. Y uno dice, ¿por qué esa persona siempre queda afuera? Y la verdad es que la explicación mecánica, al modo de no, es que tienes que meter el codo derecho y hincarte un poquito más en 45 grados y ahí vas a entrar, es absolutamente insuficiente para entender, digamos, por qué siempre queda excluido y literalmente excluido de los grupos compactos esa persona. ¿Mm? Personas que han sido abusadas, transgredidas sexualmente, que lamentablemente no son una excepción, son casi una regla, suelen encontrarse en esos mismos grupos sin que nadie lo diga, porque no es que el facilitador diga, oye, aquí el que tenga una historia de tal cosa, busque el que tenga de tal otra, digamos, y hagan el ejercicio. No. Entonces uno diría, ahí el lenguaje opera sin que nadie hable. Y entonces, ¿cómo el lenguaje opera sin que nadie hable? Bueno, si ustedes quieren, casi mística, mágicamente, los sistemas de resonancia entre personas suelen tener que ver por pliegues simbólicos entre sus vidas y no simplemente porque el otro es rubio, o es alto, o es bajo, o estaba más cerca, o había más luz en el salón en ese momento. Lo que les quiero decir con esto entonces es que una vivencia en silencio o con la música, etcétera, es lo que está ocurriendo en ese momento ahí. Y con un fervor de pasiones y afectos. O sea, estamos hablando de excitaciones sexuales, angustia, amparo, desamparo, ternura, éxtasis místico, todos esos que nadie podría considerar vivencias así inocuas, están también en ese momento constituidas por la dimensión histórica y simbólica y lingüística. Que no tengo más tiempo para robustecer la hipótesis y explicarla más, pero espero que con estas pequeñas asociaciones y viñetas se vaya entendiendo un poquito mi idea. Eh, Tener esta lectura, además, pienso yo, que te habilita mejor como facilitadora, como facilitador, a entender que las situaciones de impases o desencuentros interpersonales entre, abre comillas, los cuerpos de quienes practican biodanza en un mismo grupo, no son solo cuestiones técnicas, en el sentido de, bueno, quizá para este ejercicio no estábamos preparados, si quizá si la curva la hubiera hecho de otra manera, como la respuesta puramente metodológica, como faltó progresividad en las clases, por supuesto que es una hipótesis importante, ¿sí? Es re importante a nivel técnico eso, como no forzar las cosas como para llegar a un objetivo más rápido, porque biodanza no quiere ir rápido a ninguna parte, dicho sea de paso. ¿Mm? Pero no solo eso, o sea, la explicación metodológica de que ciertos desencuentros o ciertas maravillas que se producen son responsabilidad solamente de una cierta metodología es obviar
que la potencia y la magia de biodanza, y también su gran riesgo, vertiginoso riesgo, que es todo encuentro humano, eh, slash desencuentro humano, está dado también por los seres humanos vivos que están ahí constituyendo esa grupalidad, con cada una de sus historias, con cada uno de los significantes que lo han marcado a lo largo de la vida, con traumatismos, con maravillas, en fin, con fijaciones, etc. Y uno trabaja con eso. Si uno quiere solo trabajar con play, subir volumen, fade out y eh, todos somos uno y la ternura del amor y después me pongo a leer mi WhatsApp, puede que muchas cosas anden bien y tres cuartas partes del grupo se queden y la biodanza, como dicen por ahí, funciona a pesar del facilitador. Yo ese punto lo doy. Pero creo que uno debiera aspirar como facilitador, como facilitadora, a más que eso, a más que, bueno, funciona, si uno pone música y funciona. Además que cuando uno quiere verificar que las cosas funcionan, siempre funcionan. O sea, ¿qué sería que no funcione? Que se vayan todos. Incluso el que dice que se fueron todos lo va a leer como, bueno, se cumplió un ciclo, ¿no? O sea, el que quiere leer que la cuestión funciona, siempre le va a funcionar. Sí, yo más bien diría que es bueno tener como profesionales que somos, digamos, ciertas herramientas que nos permitan leer también críticamente nuestro propio quehacer, y eso lejos de ser como una autolesión, es muy por el contrario, robustecer nuestro quehacer, digamos, ¿no? Y nuestras formas de leer la experiencia grupal y leernos a nosotros mismos. Bueno, yo creo, por último, dos cositas más y ya entonces abro el micrófono para ustedes. Y bueno, y si están muy cansados también me van poniendo caritas, porque no sé si estamos bien y me dan 5 minutos más para cerrar la idea, yo sigo, ¿no? Bueno, por ahí veo algunos gestos de aprobación. Vale. Eh, Cuando yo hablaba de las situaciones que se pueden leer sintomalmente, ¿no? Eh, Daba el ejemplo hace un ratito atrás sobre, por ejemplo, un desmembramiento progresivo de un grupo, ¿no? Uno sabe que más o menos naturalmente y por razones diversas y en ningún caso algo negativo per se, hay personas que siguen en el grupo, personas que resuenan, personas que no. Y el grupo no es exitoso si se quedan todos, porque además un grupo se podrían quedar todos y 20 años y podría ser una secta, digamos, y no ser un grupo de biodanza. O sea, no te dice nada a priori si se quedan los 20. Pero a priori sí podría decir algo que de los 20 queden 5. Claro, por supuesto, si cayó una bomba atómica encima, bueno, no hay mucho síntoma que leer, como que es bastante evidente que se trató de eso. Pero en la gran mayoría de los casos, cuando ustedes, no sé, yo he tenido esta experiencia varias veces, ¿no? Estábamos trabajando afectividad, supongan ustedes, pasamos a sexualidad, y de pronto alguien comenzó a faltar, y a la tercera clase dice, es que sabes que la micro que pasaba, ¿no? El transporte público ya pasa por la cuadra de allá, entonces yo creo que se me complicó venir. Y supongan ustedes que la persona, como yo creo que en general es así, no está mintiendo. La persona cree que dejó de venir porque el transporte público ya no pasa por su casa, sino que pasa por allá y entonces llega muy tarde y entonces no le gusta llegar tarde y cree que realmente dejó el grupo por eso. No, espero no estar siendo demasiado hermético con el ejemplo, ¿no? Algo muy pedestre. Eh, Siempre se ha dicho que quien facilita no opera con la lógica de la interpretación, como la entendemos coloquialmente, ¿no? Pero también nosotros podríamos decir, ¿es posible una posición en el lenguaje que no sea interpretativa? Es decir, cuando alguien te dice, te amo, y al momento siguiente te pide 500 lucas, el te amo retroactivamente después de las 500 lucas es distinto que después del te amo vamos a ver una película y hacemos el amor. Es otro te amo, digamos. O sea, uno evidentemente siempre está interpretando al otro, pero es un fenómeno absolutamente automático, no es que yo tenga una teoría sobre la interpretación y sea un hermeneuta,
No, estoy hablando que la posición en el mundo es una posición permanentemente interpretativa, en un sentido espontáneo de la palabra, ¿sí? No nos alcanzamos a dar cuenta y tenemos una interpretación de las cosas, ¿no? O sea, incluso piensen, no sé, se pone a un terremoto ahora y alguien dice, ¡ah, castigo divino! O sea, inmediatamente alguien interpreta las cosas de una u otra forma, ¿no? Entonces, esa interpretación siempre va a estar. Entonces, el facilitador, si de todas maneras va a tener una interpretación, ¿cómo hacer para que esos procesos sintomáticos de que ciertas personas con determinadas clases empezaron a faltar, cómo hacer para tomar esa situación sin transformarse en un terapeuta chanta o en alguien que interpreta por fuera de encuadre, por fuera de toda lógica, ¿no? Porque el facilitador no es un terapeuta, no es un analista tampoco, y está bien que así sea. ¿Mm? Pero no se hace nada, se le dice, ah, pucha, la micro, sí. ¿Qué intervención piensan ustedes que un facilitador podría hacer? Bueno, a mí, lo que yo le sugiero, digamos, y a mí me ha dado mucho resultado, es, ah, bueno, reconozco la verdad material de que la micro está a 2 cuadras más allá. Pero antes de dejar de venir al grupo, ¿te gustaría contarme además qué te ha estado pasando en el grupo los últimos 2 meses? Como para yo también quedarme con un reporte tuyo. Y pienso que solamente habilitar ese espacio íntimo, confesional, si ustedes quieren, de, ah, he estado en esto otro, muchas veces permite en forma absolutamente espontánea y hermosa que la persona muchas veces diga cosas que en el espacio del relato de vivencia quizá no era capaz de decir o no estaba las circunstancias para decirlo, o ni siquiera se había dado cuenta. ¿Mm? Es que en realidad sabéis que me he estado sintiendo incómoda en estos ejercicios, no sé si la biodanza es tanto para mí, y además que con esto de que me encanta el Claudito, entré en crisis matrimonial y en realidad yo dependo de mi marido, ah, entonces ya la micro quedó en cuarto plano. ¿Mm? Y ahí tú no interpretaste nada, ¿no? No es que dijiste, yo creo que la micro es mentira, yo creo que lo que realmente es tu inconsciente y la sexualidad, eso sería una estupidez, pero sería una estupidez incluso en psicoanálisis hacer algo así. Sería una brutalidad y una violencia espantosa. Habilitar el lenguaje ahí es simplemente habilitar un espacio. Como quien dice, abro una vasija, digamos, de receptividad para que tú despliegues algo de lo que subjetivamente te ha estado pasando. Y a veces sí, es la micro o nunca hay, y uno no retiene a las personas, no dice, ah, sí, como chuta, se está yendo alguien, no te pones ansioso. Simplemente, como todavía no se ha ido, quizá hay un movimiento afectivo y simbólico que hacer antes de que se vaya. Y por caso, la gran mayoría de las veces que uno hace ese gesto, el proceso se reconduce. ¿Mm? A mí me tocó hace algunos años alguna situación un poquito más desafortunada que eso con otra colega, que de pronto el grupo dejó de compartir en el relato de vivencia, ya nadie hablaba. ¿Mm? Nadie hablaba nada, nada. Después de algunos meses en que hablaban, abrían el corazón, se abrazaban, etc. Eso fue efecto de un carrete. Se juntaron fuera. Bueno, no estoy diciendo que la gente no carretee en biodanza, ¿no? Por favor, no malinterpreten. Simplemente estoy contando una anécdota, ¿no? Que algo que no tenía que ver con el espacio, que había sido un carrete donde había copete y otras cosas más, habían pasado una serie de desavenencias que llegaron al relato y donde nadie decía nada. Habían pasado algunas cosas que además fue muy difícil investigar qué, porque uno obviamente no le puede estar sacando con sopapo la verdad a las otras personas, si son adultos, son libres de decir lo que quieran decir y lo que no, no. Pero era muy llamativo, hasta que en algún momento se dio algo muy bonito a nivel colectivo, que fue como, en verdad el grupo, fue como esos momentos en que todos son portavoces, que nadie habla en términos personales, sino que aparecen las verdades del grupo, ¿no? Ese saber colectivo. En verdad nos quedó la cagada en la fiesta. Y esa fue como y todo fue como, así como el lenguaje corporal de alivio fue una cuestión impactante, ¿no? Y bueno, reabsorber eso en la mezcla maravillosa entre palabras y afectos permitió reconstituir el tejido, y eso, lejos de haber sido entonces una dificultad insoslayable, terminó robusteciendo al grupo y mostrando que además somos seres errantes, fallidos, que podemos tener desencuentros, que porque hagamos biodanza no nos vuelve nada. O sea, uno puede ser un perfecto idiota en la vida y hacer biodanza y no es incompatible, digamos, ¿no? Y tú me puedes invitar a un carrete, me emborracho y dejo la cagada en tu casa, pero
¿Cómo dialoga eso, ese Rodrigo que fue y dio jugo en tu casa borracho, con el Rodrigo que volvió a biodanza y con el que te encuentras en un abrazo? Es re interesante, ¿no? Bueno, eso habría que trabajarlo como con el caso y ustedes verán que los tiempos no dan para profundizar en estas cosas, pero son provocaciones las que yo voy trayendo, ¿no? Y de alguna manera en el uso potencial del lenguaje. Por último, queridas y queridos, y con esto sí cierro, hay en el lenguaje algunas cuestiones que a mí son particularmente decidoras, y ahora sí voy a hablar del lenguaje, digamos, hablado. Eh, y son las relaciones con el nombre propio, por ejemplo, que es algo que nosotros en Biodanza igual trabajamos bastante a propósito del asunto de la identidad. Eh, los nombres propios, así como algunas veces los apellidos, que son la relación con un linaje también, marcan muchas cosas. ¿Sí? Yo creo que si a alguno le interesa después que trabajemos sobre ese asunto, no voy a traer ningún ejemplo sobre eso ahora, pero hay muchos casos, qué sé yo, de si a alguien lo retaban por sus dos nombres, por ejemplo, se llama José Ignacio, ¿no? Pero siempre le decían Josecito, pero cuando le decían José Ignacio era para retarlo. Y en la primera clase tú le dices, bienvenido, José Ignacio. Bueno, todos esos fenómenos lingüísticos, por supuesto que tienen también impacto afectivo, corporal, vivencial, ¿no? Porque son, digamos, ¿no? Fonemas particularmente importantes. Lo otro que a mí me dice mucho es, por ejemplo, que también permite una lectura sintomal, ¿cómo te dice la gran mayoría de la gente de tus grupos? Te dicen profe, te dicen facilitador, te dicen maestro, te dicen gurú, te dicen líder, te dicen Rodrigo, te dicen Rodriguín, te dicen Rodri. Es decir, te van poniendo en lugares distintos, ¿no? Eh, y me parece a mí que ese fenómeno también es maravilloso porque te permite también ir diagnosticando tu lugar y tu función en el grupo. ¿Mm? Quizás por caso está siendo muy seductor, quizás por caso está siendo muy autoritario, quizás por caso está siendo tan borrado de tu lugar que en realidad estás tan disuelto en el grupo como uno más, cosa que no está mal, pero se disolvió la función de facilitación, que quizá eso es lo que hay que robustecer, ¿no? Y eso puede tener efectos en que la gente no llega a la hora, no te avise si falta, tú das una consigna y todo el mundo hace otra cosa. Entonces, en el lenguaje y en cómo tú escuchas, de vuelta a eso te puede permitir a ti hacer movimientos en tu modo de facilitación con ese grupo en particular, que no tiene por qué ser el mismo movimiento que con otro grupo. ¿Mm? Y eso es lo interesante, que de alguna manera hay un fenómeno que es irrepetible, que lo vuelve una pieza única de alguna manera, ese vínculo con ese grupo. Entonces, esto es heredero de la idea de que uno recibe su propio mensaje invertido desde el otro. Esa es una frase lacaniana que parece un trabalenguas, pero en realidad el sentido que eso tiene es muy sencillo. Si yo te digo, mi amor, vamos a salir este fin de semana, y él, ella me dice de vuelta, no, sabes que no soy tu amor, en realidad hace 2 meses estoy saliendo con Pedro. Ah, chuta, ¿eres mi amor o no eres mi amor? No, no soy tu amor. Pero yo pensaba que eras mi amor. No, no era tu amor. Ya no soy hace 2 meses tu amor. Pero eso te viene desde el otro, ¿no? Eh, y esto no debiera ser una idea tan novedosa para ustedes, porque no nos olvidemos que Rolando toma de todos los autores que le dan primacía a la alteridad un lugar fundamental, ¿no? Eh, a Levinas y la mirada del otro, uno es a través del otro, Lacan, por caso, dirá que el deseo es el deseo del otro, es decir, la alteridad en biodanza es constitutiva. ¿Mm? Y la alteridad también, un modo de pensarlo es el lenguaje. ¿Mm? El lenguaje es una alteridad, pero que nos constituye. Así como los otros nos constituyen, el lenguaje también. Eh, Creo que con esta idea ya puedo ir cerrando. Y por último,
me parece que también una responsabilidad afectiva de tu relación con el lenguaje como facilitador, facilitadora, puede ser la siguiente. Hay un autor que se llama Wilfred Bion, que fue, yo creo que les puede reinteresar, porque él fue uno de los psicoanalistas que trabajó con los primeros dispositivos de guerra, con los primeros dispositivos de atención grupal, ¿no? Heridos de guerra, soldados de guerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los atendió grupalmente, y es de los primeros dispositivos de psicoterapia grupal que se conocen en Occidente. ¿Mm? Y fue generando toda una teoría respecto de las grupalidades, ya no solo de la psicología individual, sino de los intersticios que se generan entre las personas, que no son la suma de las partes, sino que se genera una nueva creación psicológica que es el grupo, propiamente tal. ¿Mm? Y bueno, de alguna manera, este mismo autor lo que plantea es que la función, muchas veces, de quien acompaña un proceso terapéutico o existencial, y que lo homologa en cierta medida a lo que hace la madre o a lo que hace el ambiente primario con el bebé, es ayudar a, aunque suene racionalista, pero ya después lo voy a explicar, a pensar los afectos. O sea, un bebé, por ejemplo, lanza un grito, ¡guau! Y llora, y tú lo ves así como con un llanto angustioso. Necesariamente quien está en cuidados de ese bebé va haciendo un ejercicio de lectura. ¿Qué necesita? ¿Se habrá cagado? ¿Tendrá angustia? ¿Le dio susto? ¿Vio un rostro desconocido? ¿Tiene frío? ¿Tiene hambre? ¿Necesita amamantamiento? A lo mejor no es pecho, es otra cosa. Y ahí hay como una lectura que se va dando, y que es una lectura que no es una suerte de cálculo, digamos, no como con una hoja de ruta matemática, no, no es esto. No, es algo que está ahí, digamos, ocurriendo en la intercorporalidad entre uno y otro, ¿sí? Pero eso es un ejercicio de lectura y de encuentro. Y lo que va a decir Bion es que las fallas graves en la lectura que el ambiente hace de esos gestos van generando montos de angustia impensables, insimbolizables, que en la adultez pueden ser focos de grandes síntomas, de grandes angustias también, de grandes pánicos, etc. Estoy simplificando al máximo la teoría, pero para explicar que cuando un cuidador, una cuidadora le dice al bebé, tenías miedo, y lo abraza, en ese momento lo que está haciendo es una función que él le llama reverie, que en francés significa ensoñación. ¿Mm? Es decir, un ambiente que lee correctamente los gritos angustiosos de un bebé y los ayuda a simbolizar, le vuelve ese afecto más tolerable al bebé. Es decir, ese llanto se calma. Pero, en caso contrario, si supongan una madre con su bebé, que es la imagen como más arquetípica que tenemos, ¿no? Pero yo trato siempre de dislocarla justamente por sacarnos de la lógica, digamos, de género tradicional, cualquier cuidador. Pero supongan una madre con su bebé. Si la madre se angustia más que el bebé, lo que ocurre es que la angustia del bebé se redobla. ¿Mm? Yo creo, con todas las diferencias del caso que ustedes puedan hacerme, epistémicas, de muchas cosas, que un grupo en regresión, en vulnerabilidad, si pasan ciertos fenómenos y el facilitador los descontiene, no los lee bien o se angustia más que el grupo, también va generando como un impacto nocivo en la grupalidad. ¿Mm? Supongan ustedes que, qué sé yo, algo muy sencillo, que en biodanza hasta es hermoso. Alguien tiene un llanto de esos primales y el facilitador va y se angustia y para la música y dice, Cresta, ¿y cuál es tu psiquiatra? Y se pone a llamar. Eventualmente, digamos, desacraliza lo que allí está ocurriendo y no solamente impacta negativamente en la persona que estaba con el llanto, sino en todas las otras, que capaz que nunca más se habilitaron a llorar en ese espacio. ¿Mm? O sea, el lenguaje, sobre todo aquel que no nos damos cuenta, que decimos, marca muchísimo. ¿Mm? Por ejemplo, supongan que me llama alguien y me dice, no, hoy día no voy a ir porque en realidad me siento muy triste para ir, entonces como que no estoy con la energía para ir al grupo. Y el facilitador va y en el relato de vivencia lo que dice, no, Juanita hoy día no vino porque estaba triste, entonces como Biodanza celebra la alegría de vivir, no vino, entonces.
¿qué está instituyendo en ese momento? Que si tú no estás contento no vienes al grupo. O sea, inmediatamente con esa pura lectura, y absolutamente ingenua, digamos, ¿no? Y de buen corazón, tú puedes ir de alguna manera arreglando el espacio y generando una realidad indeseable, ¿no? Esos son los cuidados y son los detalles que muchas veces marcan vectores y direcciones en los grupos que son re interesantes. Bueno, entrar en el relato de vivencia podría ser un buen remate para esto, pero ya me extendí muchísimo más de lo que les prometí. Así que dejo acá la introducción y me gustaría mucho escucharles a ustedes cómo están viviendo, cómo están pensando la relación lenguaje-biodanza, qué áreas de problemas se han encontrado y qué les gustaría de alguna manera conversar. Porque como verán, el tema es gigante. Por algo mi exposición fue tan caótica, porque en realidad podría disparar para muchos lados. Bueno, les agradezco la escucha y entonces conversemos. Lo vamos a ir haciendo, algunos piden como, qué sé yo, la palabra abajo, hay un emoticón, puede ser así, pero también si alguien simplemente destraba su micrófono y se pone a hablar y no hay otros 10 hablando al mismo tiempo, sigue nomás. Así que ya pueden destrabar su micrófono o levantar la mano. Gracias, Rodrigo, por tu introducción, por el tema. Siempre para mí es súper interesante lo que estás proponiendo en la conversación. Creo que sí hay diferencia de mí cuando los grupos son distintos. Yo me tengo que expresar de distinta manera. Eh, hay grupos con quienes están de forma voluntaria, que es siempre un agrado trabajar con gente que está ahí porque desea abrirse afectivamente, comunicarse, renovarse, y podríamos hablar de todos los beneficios que trae la biodanza, pero también hay grupos donde la biodanza se está incorporando, donde todavía es desconocida, donde es mucho más difícil entrar, incluso es difícil mantener el grupo porque estamos hablando, por ejemplo, de un grupo de adolescentes, donde también la actividad no es obligatoria, es voluntaria, donde todavía no maneja esto de qué es lo que quiero o si no es si no es obligatorio no voy, no asisto, no conozco el beneficio, no me aíslo. También ahí cambia mucho uno porque te tienes que surtir de otras herramientas, tienes que hacer variar un poco la biodanza, tienes que trabajar con educación biocéntrica y así trabajar la creatividad para que ellos se habiliten a vivir espacios nuevos. Siempre es más apasionante cuando uno dice lo que quiere decir y lo que siente al decirlo, que tener que decir algo que viene por pauta. Así que me gustó mucho el aprendizaje que traes acerca de uno como mamá, digamos, en ese espacio siempre estamos en aprendizaje de una forma primal de comunicarnos con un bebé sobre todo, donde ya las palabras son innecesarias, a veces los fonemas, las onomatopeyas dicen más para él, incluso para los grandes, trasciende el lenguaje. Así que súper interesante. Claramente ahí podemos, y con respecto al tema del poema, o sea, qué maravilloso que podamos ser poemas antes que poetas. Eso es lo más hermoso, porque sí, ya solo a veces falta mirar y contemplar y ya podemos conocer la historia de la persona a través del brillo de sus ojos, de las arrugas de su carita, de su sonrisa, de sus dientes, de sus uñas, de todo. Así que es muy interesante lo que propones, es oportuno porque uno también a veces se puede enredar y eso también enreda a las demás personas. Sí, sí, sabes, mira Dani, agradecerte mucho el comentario y yo creo que nos hace muy bien también como facilitadores
separar, digamos, como lenguaje corporal de necesariamente el lenguaje corporal no verbal va a ser irracional y afectivo. Necesariamente hablar, poner fonemas va a ser racional y desafectivizado. ¿Mm? Pues hay muchos ejemplos que verifican que plantearlo así de dicotómico, así de simple, no nos ayuda con la naturaleza de nuestro asunto. Y acá yo no digo que en las sesiones de biodanza haya que hablar más, incluso yo creo que hasta habría que hablar menos y hasta las consignas tendrían que ser más breves consignas. ¿Mm? No, no estoy diciendo cambiar nada del método, sino nuestra concepción a priori de aquello. Porque hay personas que no hablan en biodanza, pero tú los ves en un caminar de a dos, absolutamente atravesados por el lenguaje. Supongan ustedes, yo soy un hombre, no, yo no trabajo con otros hombres. Puede que no lo diga nunca, pero dice en cambio, supongan ustedes, viene otro hombre y pongo esa típica cara del biodanzante cuando no quiere trabajar con alguien que es como que mira al infinito, ¿no? El otro pasa así y va como para otra persona, ¿no? Y después resulta que si es hombre, no, yo tengo que poner la mano activa, no pasiva. Y además tengo que llevarlo fuerte, con tonicidad muscular. No hablé ni una palabra, pero el lenguaje, la cultura, la ideología, el machismo, el patriarcado habló, pero por botones, en mi corporalidad. A eso me refiero con que el lenguaje está en toda danza. Y no solo el lenguaje como corporal, no verbal. Lo mismo, si un niño, y este es un caso hermoso que cuenta Freud respecto a un niño que se queda encerrado en una habitación oscura y de pronto llega una tía que todavía no tenía la llave para sacarlo, y entonces el niño le dice desde la habitación oscura a la tía, háblame. Y la tía le responde, pero es que con hablarte no te puedo encender la luz ni sacar. No importa, es que cuando me hablas hay más luz aquí. Entonces, ¿cómo la palabra de la tía ilumina la habitación? Si eso no es afecto y si eso no es contención, ¿qué es? ¿Mm? Entonces, yo siempre propongo como disolver esta barrera tan dicotómica, no para cambiar el método, ¿sí? No para cambiar la metodología, sino para no tener una concepción tan ingenua de que hablar es nuestro enemigo y no hablar asegura que pasen ciertas cosas. Y a veces incluso solo hablando ciertas cosas se destraban aspectos afectivos. Sin ir más lejos, piénsenlo en una relación de pareja. A veces hay que tener una buena conversación para restituir las relaciones sexuales, por ejemplo. Que no se hubieran restituido porque el tipo se echó más lubricante. No era algo fisiológico. Entonces, nosotros tenemos que poder restituir, ¿no?, el valor afectivo, simbólico, vehiculizante de la palabra, porque además la utilizamos mucho. Hacemos un encuadre, ponemos música, tenemos reglas que de alguna manera encuadran la situación. Cada ejercicio está acompañado de una invitación, que también es verbal. El relato de vivencia no es para nada insignificante, o sea que la idea de que el lenguaje no está, no sé de dónde salió eso, ¿no? Y como veíamos, cuando está la danza también está operando el lenguaje, la ideología, etc. Entonces, esta idea de que entrar en vivencia es una suerte como de un estado en el que como que la pantalla mental se pone en negro y aparece como una suerte de pi. O sea, como si uno no pudiera tener representaciones, imágenes, fantasía cuando está en vivencia. Es falso. Uno cuando está en vivencia a veces también piensa cosas y a veces tiene tremendos insights, ¿no? A veces hasta resuelve problemas en vivencia. No sé, alguna vez le ha pasado. Digo, ah, yo estaba en vivencia súper profunda y con el corazón, pero súper abierto, así unas clases así lloradas y todo, y he resuelto problemas así como cotidianos difíciles de resolver en la vivencia. ¿Y eso es racionalidad? No, el pensamiento no es racionalidad. Esa es una idea cartesiana que nosotros tenemos, del yo pienso. ¿Mm? En otra sesión puedo extenderme un poquito más en filosofía del yo pienso cartesiano por el eso piensa, que es un descentramiento del pensamiento, ¿no? Que incluso deriva en la frase soy donde no pienso y pienso donde no soy. Pero bueno, y yo creo que biodanza trabaja más con ese principio. Bueno, Dani, nuevamente gracias. ¿Alguien más quiere Sí, Rodrigo, comentar? me Vamos gustaría, luego. hola, buenas noches a todos y todas.
Me llegó un Peña, o poquito, sea, Fernanda. ¿sí me escuchás? Sí. Ya tengo un poquito el internet de ratos mala. Me llegó mucho lo que dijo Daniela, lo que traía, de que a veces había grupos que tal vez no era fácil, porque no comprendían tal vez la propuesta, porque no estaban, entendí que eran de colegios posiblemente, adolescentes, que no era obligatorio, en fin. Pero Mm. eso me llevó a pensar a otra parte del lenguaje, ¿no? Así como nosotros interpretamos a nuestros alumnos, o sea, todos estamos interpretando todo el tiempo, también lo que nosotros hablamos como propuesta de biodanza es interpretada por ese grupo etario, por ese grupo social. Me parece que en ese aspecto el facilitador tiene que ser versátil, es decir, conocer a dónde va y cómo dar a entender lo que hacemos. Siento que no nos podemos aferrar a frases aprendidas muchas veces, por más poéticas y bellas y que nos puedan gustar mucho, Mm. porque tal vez el sentido que tienen esas palabras para nosotros, que incluso puede conmovernos, tal vez sean distanciadoras, lejanas para otras personas. Entonces tal vez a veces haya que llegar a los grupos y simplemente escuchar antes de hablar, poder saber por qué llegaron allí o conocer cuál es el universo de sentido, ¿no? De manera tal de poder acercarnos a esas personas y nunca me voy a olvidar una definición de biodanza que dio Rolando a una señora mayor que una vez le pregunta, le dice, ¿y qué es lo que usted hace, Rolando? Y le dijo, es como una gimnasia dulce, o sea, hasta el propio Rolando, ¿no? Tenía esa flexibilidad para decir algo tan lejano que era la biodanza. Claramente no es gimnasia, ni tampoco es dulce, pero no sé Ujú. si este Sí, ejemplo de alguna manera grafica lo que quiero decir, ¿no? Que puede ser. también tener en cuenta que estamos siendo interpretados permanentemente por quienes nos escuchan, quienes nos ven. Sí, Entonces siento que el poder estar atentos a eso hace más posible generar esa cercanía y esa intimidad y no alejarnos pues, con nuestros discursos o consignas ya como frases hechas, ¿no? claro, claro. O como dices tú, invitaciones. Sí, Me sí. gustó. Claro, Fer, mira, yo me atrevería a pensar que hay ciertas frases que ya se transforman como en instituciones, ¿no? Como en caballitos de batalla. Y que para un corpus de personas compartidas, esas frases pueden detonar cosas muy hermosas, pero si uno las saca de ese contexto pueden decir nada o pueden decir lo contrario incluso, ¿no? De hecho, ¿qué es lo más difícil, por ejemplo, cuando uno se cambia de cultura? Lo más difícil de aprender, además de las palabras muy técnicas, son los chistes. Porque los chistes requieren de un background cultural, de un conjunto de experiencias que hacen que esos fonemas tengan ese efecto cómico. Si tú no tienes ese background cultural, no te puedes reír porque no está ese efecto cómico, ¿no? Eh, lo mismo, decir en Chile la polla chilena de beneficencia no es lo mismo que decirlo en España. Eh, tiene otras, digamos, connotaciones. Entonces, en ese sentido, estoy con la FER absolutamente cuando se dice en realidad que, por ejemplo, la invitación o la consigna sea poética. En biodanza no tiene que ver con que tenga forma de verso y no de prosa, o con que tenga metáforas, sinécdoques, metonimias, condensaciones, no tiene que ver con eso, ¿no? O con que sea de Neruda, de Rumi o de Gabriela Mistral. Lo poético, yo diría que no está en el texto, está en el encuentro entre quien habla y quien escucha. O sea, lo poético es un efecto que se produce, que no está per se en el texto. ¿Mm? O sea, el texto está ahí, pero el efecto poético es el efecto de lectura. La poesía no existe si no hay alguien que la lee, ¿me entienden? Y el efecto poético además es distinto según quien la lee. Entonces, a veces uno cree que dice cosas poéticas, pero en realidad si no están los resonadores, si tú no escuchaste quién es la grupalidad, como bien lo dijo la Fernanda, eso puede ser palabra vacía, palabra ya instituida como cliché biodanzante, pero que no se ajusta al encuentro potencial que podías producir ahí. Donde quizá una definición más desafortunada, como
esto es gimnasia dulce, podría generar, para mantener mi metáfora, un efecto poético mucho más potente que biodanza es la poética del encuentro humano. O es un sistema de desarrollo de potenciales genéticos que, y la señora aquí, no, no, mejor me voy a inscribir en yoga. Entonces, efectivamente me parece que lo que uno dice está en relación con lo que se dice en ese espacio entre, que es donde está la grupalidad justamente. Así que parafraseo nomás lo que está diciendo Fernanda como para meterle más enjundia al asunto, pero básicamente estoy muy de acuerdo. Gracias, Fer. Hola, hola. Vale, buenas noches. Hola, Rodrigo, hola a todos. Qué bueno verles. Encuentro que es muy interesante el tema que has traído. Creo que a mí cuando te leí el primer, cuando lo pusiste así como un post ahí en el Facebook, igual me pasó algo, ¿no? Debo decirlo, me saltó así como, ¿por qué inocentes? ¿Por qué? Como que lo sentí un poquito, me llegó un poquito fuerte. Y al escucharte hablar, y me parece que me parece que es muy bonito verlo así, como la cantidad de lenguaje que tenemos sin necesidad de traer necesariamente la palabra. Pero me parece interesante pensar también, y como para todos, como qué es lo que traemos entonces cuando decimos, bueno, desde ahora dejamos la palabra, vamos a entrar en otro espacio. Entonces sería interesante también como ver ahí, ¿no? ¿A qué estamos invitando? Cuando decimos dejamos la palabra, en biodanza no hablamos, como más del habla que del lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando dejamos de hablar? ¿A qué le damos espacio? ¿O qué es lo que se tranquiliza, ¿no? Cuando tú hablas de la regresión, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con nuestro lenguaje? ¿No? Está el lenguaje presente, pero ¿qué tipo de lenguaje? ¿Por qué no hablamos? Es distinto, sí. Es No, como, está buenísimo. No sé porque si no es terminaste, como, Vale. no hablamos, y porque aparece nada, no. Aparece otra cosa cuando dejamos de hablar, ¿no? O hay algo que te tranquiliza, hay algo que permite que salga otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa con los mecanismos de defensa? No sé, hay otra, no sé, por ahí Sí. va un poquito mi reflexión. Hermosa reflexión y una pregunta como para trabajarla en grupo, así. Yo creo que la voy a dejar anotada, ¿no? Porque me parece que es Claro, porque realmente... decimos, en biodanza no hablamos, y eso estamos de acuerdo todos. Yo Como tú también estoy dijiste, de acuerdo. ¿Y no es yo la puedo invitación decir a que hablemos algo? más, ¿no? Como tú dijiste, no es la invitación a que en biodanza se hable más. Ya, Exacto. entonces No dejamos de hablar. no es eso. Sí, Eso. tengo varias ideas que quisiera comentar, pero creo que la Fer estaba pidiendo la palabra también. Bueno, algo muy simple, ¿no? Lo primero que pasa es que quedamos en silencio. Y en el silencio aparecen en primer plano un montón de lenguajes que por lo general estamos tan llenos de ruido que muchas veces no escuchamos. Ya eso me parece muy potente, que es lo que ocurre. Y aparece el lenguaje de la mirada, aparece el lenguaje del cuerpo. Alguien podría interpretar de que dejamos de pensar, cosa que no ocurre, pero sí probablemente el flujo de pensamiento empieza a ser otro cuando estamos más conscientes de ese lenguaje íntimo. Creo que pasa eso entre miles de un montón de cosas más que nos pasan, ¿no? Como cuando hablabas del grupo compacto en mi cimiento. Claro, claro. A ver, yo pienso que todos estaremos, todas, todes, qué sé yo, a grueso modo de acuerdo con esa idea, ¿no? De que de alguna manera dejar la palabra puede favorecer un contacto más íntimo con la fenomenología de la presencia, ¿sí? Con el cómo estoy aquí y ahora al nivel del sentir, qué me pasa con el otro que está aquí, se agudizan una serie de percepciones, de intuiciones, del reconocimiento de cómo estoy, si estoy tenso, si estoy distendido, si estoy erotizado. Me parece que efectivamente abandonar la palabra agudiza la propiocepción y por lo tanto, en consecuencia, la percepción de mi entorno de una manera maravillosa, que genera condiciones de posibilidad para un territorio de experiencia que es otro.
que abre, ojo, como todo lenguaje, otros erráticos. Es que yo interpreté que tu brazo era porque me querías tocar, es que no te quería tocar, yo iba con mi ojo cerrado y te pasé a golpear, pero es que tú eres golpeador como todos los hombres. Entonces, no nos saca del errático lo no verbal, ¿no? No es menos errático, es otro territorio de experiencia. Incluso en un primer momento, hay muchas personas que al callar piensan el triple. Podría ser un primer impacto. Incluso se disparan fantasías. Si yo le digo, a ver, tú llegas a un Zoom y de repente están todos en silencio, tú te inscribiste al Zoom, no sé, de numerología, tai chi, no sé qué más, y entraste ahí y de repente están todos en silencio y pasan 5 minutos y te empezás a pasar películas. Me habré metido bien, será otra weá, empecé a decir, me estarán mirando a mí, o sea, que el silencio, lejos muchas veces de acallar el pensamiento, puede disparar una serie de fantasías eróticas, persecutorias, agresivas, pero múltiples, ¿no? Algunas más conscientes, otras más inconscientes, otras más regresivas. ¿Mm? Pero efectivamente, en último término, y yo creo que la biodanza por algo es un proceso, ¿no? Y todos quienes la practicamos aquí lo hemos cultivado de esa manera, porque en cierto modo la biodanza no es que te callaste y entonces accediste a todos los espacios potenciales de biodanza, para nada. O sea, justamente es la iniciación de una metodología que nos invita a, insisto, no un terreno con menos errático, además los erráticos, la vida es errancia, ¿sí? Ahí está su gracia justamente. Si hubiera una lectura única sería muy aburrida. No menos errática, pero sí un territorio de experiencia distinto. Yo diría que tiene que ver con la presencia, con la intimidad y con la habilitación de la corporalidad en un sentido distinto en el que lo solemos poner con el cuerpo, ¿no? Cuando nosotros utilizamos el lenguaje, solemos tener la fantasía de que el cuerpo no es nada más que una matriz de resonancia, un conjunto de resonadores para decir cosas en tanto que sujeto. ¿Mm? Entonces el cuerpo hace fondo y de alguna manera el discurso hace figura, ¿no? En la no palabra, efectivamente, esa lógica puede trastocarse. Y de pronto, la relación como más alienada respecto de ti mismo eh, se desvanece y aparecen otras cosas. Hay gente que se da cuenta, no me había dado cuenta todo lo que me dolía la espalda, por ejemplo, hasta que no vine a mi danza. No me había enterado que tenía una espalda. ¿Mm? Entonces, efectivamente, como nosotros también vivimos en un discurso y en un lenguaje, y por lo tanto en un régimen de sometimiento de los cuerpos también, de hiperproductividad, que es básicamente el neoliberalismo, también biodanza, al introducir otra temporalidad, que por caso también está acompañado de el silenciarnos con la palabra, también nos permite salir de esa maquinación corporal, ¿sí? Por eso decía yo hace un ratito atrás que tal vez en lugar de consignar es desconsignar, porque hay tanto que de alguna manera nosotros en biodanza vamos de algún modo haciendo como quien hace escultura, ¿no? Más bien muchas veces como trabajando con el material que está ahí, pero limpiando cositas, ¿sí? Desaprendiendo algunas otras cosas también, ¿no? Sistemas morales que pueden ser muy restrictivos para la vida, mandatos culturales, frases fuerza que quedaron grabadas a fuego de los padres, ideas que uno tiene respecto a su propia corporalidad, y que uno es feo, es gordo, es chico, lo que fuere, y que de alguna manera el proceso en biodanza también va deconstruyendo eso y reparando esas heridas. Entonces yo creo que uno deja de hablar con la palabra hablada, con la parol, justamente para habilitar ese territorio de experiencia. Y eso yo lo sostengo como metodología en biodanza. Lo que no sostengo es que eso no tiene una dimensión simbólica y lingüística. Y de que allí no hay una escritura y un entretejido que se está armando como una historia. Eso es lo que yo sostengo que es distinto. Probablemente todos lo sostienen, pero yo le doy énfasis a eso simplemente. Porque creo que en último término igual un proceso urbal es una historia de amor. Como toda historia de amor tiene procesos, ambivalencias, fallas, desencuentros. Y eso no puede no estar atravesado, digamos, por el lenguaje. Es más, cuando alguien dice, por ejemplo, qué sé yo,
Pregúntale a una persona, digamos, un millennial postmoderno, digamos, que suponte que le gusta el reggaetón y que su sueño de vida es tener 2 autos y no tener hijos y viajar por el mundo y qué sé yo. Y tú le preguntas, ¿y de dónde sacaste esos deseos? Los 2 autos, viajar al sudeste asiático y aprender a hablar inglés. No, de mi corazón, porque eso es lo que yo siempre he soñado. Ya, de tu corazón sacaste que te quieres ir al sudeste asiático. Sí, sí, de mi corazón. Son deseos espontáneos míos propios, verdaderos. Ah, raro que en esta generación todo el mundo en su corazón sienta que quiere viajar al sudeste asiático, ya no quiere tener hijos, le gusta el reggaetón. Como que todos los corazones, digamos, están biológicamente programados en esta época para desear lo mismo. Qué curioso, digamos, ¿no? Y ahí es donde aparece de alguna manera una sospecha mayor de que incluso aquello que uno siente más propio de sí, íntimo y todo, bueno, también está atravesado por estructuras simbólicas culturales, digamos, ¿no? O sea, imposible que no. Y esa complejidad me parece que en general se toma poco en consideración por muchos colegas. Yo sostengo que no es algo que en general se piense tanto. ¿Mm? Como que se cree que el deseo, solo por ser deseo, siempre es algo genuino que no miente, etc. Como la misma idea de que el cuerpo no miente. El cuerpo miente tanto como el lenguaje. Lo que pasa, y con esto yo no estoy diciendo que no haya que trabajar con el cuerpo, ¿no? Estoy diciendo que no hay garantía de verdad última, de fundamento sin margen de error. Y eso no me parece un problema, me parece una riqueza. Porque en el errático surge lo nuevo. O sea, si en la vida hubieran programaciones que calzan unas con otras, la vida ya estaría cerrada, el universo ya se hubiera condensado, abrazado en una gran bola y ya no estaríamos. Es el error, es la inconsistencia, es las fisuras, los que justamente tienen que ver con la vitalidad. Pero el cuerpo a que no engaña, o sea, uno no puede confundir, por ejemplo, tengo maripositas en la guata con este sujeto, y podría ser angustia lo que tengo, y uno le llama enamoramiento. Y hay otros que se enojan con el jefe y le dan ganas de fumar cigarrillo. Dicen, no, no tengan ganas de fumar cigarrillo, pero en el fondo quieren mandar a la mierda al jefe, ¿no? Y hay otros que se separaron recién y de pronto le dieron ganas de tomar alcohol. Y quizás lo que necesita es, qué sé yo, mucho amparo, pero se le produce indefectiblemente un deseo de tomar alcohol. Entonces, el cuerpo también, al ser una superficie atravesada por la historia y por lo simbólico, también es tan errática como cualquier otra cosa. Pero eso para mí no es una crítica a los saberes del cuerpo, ni es una crítica a lo inconsciente vital, es más bien una oda a lo inconsciente. Lo inconsciente, en cualquiera de sus capas y dimensiones, es un saber no sabido, no colonizado del todo. Todo aquel que pretenda una omnipotencia, un saber totipotencial sobre eso, hierra. Y tanto el cuerpo como el lenguaje, como cualquier forma de expresión humana, se van a encargar de mostrar las fisuras de todo campo de saber. Nosotros casualmente nos divertimos con eso y trabajamos con eso, con ese margen de Rodrigo. error. Sí. ¿Andrea? Hola, por acá Andrea. Hola. Reflexiono con lo que tú estás comentando y una de las cosas que comentaste era el lenguaje como constitutivo y que me quedo como dando vuelta ahí y dentro de la charla he ido como respondiéndole a esa palabra, ¿no? Y siento que claramente todos estos símbolos que nos constituyen, que son el lenguaje, tanto hablado como no hablado, lo no verbal, siento que nosotros en biodanza también vamos constituyendo un lenguaje tanto no verbal y verbal hacia el nuevo ser que entra a la ronda o que entra a la clase. Por ahí, ¿de qué forma se relaciona lo errante con lo constitutivo? Porque en el fondo nosotros como facilitadores igual estamos dando una pauta de constitución al ser, no sé, así como que me viene esa reflexión y ahora con lo errante creo que me perdí un poquito en el camino. Entonces, si me puedes como integrar esas dos ideas, sería genial. Eso. Ok, Muchas bueno. gracias. Muy buena la charla, gracias. Gracias, Andrea, a ti. Bueno, dicho en términos muy acotados, Andrea, que el lenguaje sea constitutivo, lo único que para mí representa es que
el sujeto humano, digamos, ¿no? Incluso como organismo biológico, sus procesos de maduración intelectual, orgánica, de sistema inmune, su sistema de adaptación al ambiente, su crecimiento, etcétera, siempre va a estar mediado por una experiencia con la alteridad. Y esa alteridad es una alteridad cultural, digamos, ¿no? Por lo tanto, la mediación simbólica y lingüística va a estar desde el vamos. Inclusive se verifica, Andrea, que las infancias no habladas, suponte tú, un niño sin nombre propio, sin palabras que le permitan pensar las partes del cuerpo, sin esa necesaria baño de lenguaje, también son organismos que no terminan de madurar por sí mismos. O sea, la relación, de alguna manera, lenguaje y procesos de subjetivación, de venir persona, están absolutamente mixturados. Entonces, lo que yo trataba de decir simplemente con el lenguaje es constitutivo y constituyente del humano, es que no es simplemente una herramienta externa que tiene un valor de uso, sino que de alguna manera nos hace en tanto que seres humanos, ¿sí? Y nos atraviesa de una manera muy íntima. Eso es todo el punto. Eso no significa que por constituido sea algo definitivo y cerrado, ¿sí? Porque justamente la estructura del lenguaje es infinita. ¿Mm? Tú puedes hacer todas las combinatorias, tantas combinatorias imposibles, tantas creaciones, que finalmente el lenguaje es algo que uno podría pensar es un conjunto infinito. Pero no estoy hablando solamente del lenguaje como el alemán, el español, el japonés, ¿no? Estoy hablando en general de la dimensión, digamos, de sentido de la experiencia. Es tan múltiple, está siempre produciéndose en forma contingente, que el sentido es errante. No hay un sentido cerrado, garantizado y único. Eso es lo que estoy diciendo. De tu vida, por ejemplo, Andrea, de la mía propia, o la vida de un grupo en biodanza, el destino final no está garantizado por la puerta de entrada. Tú cuando llamas a un grupo y dices, vamos a hacer tal cosa, tienes una idea. Debieran pasar ciertas cosas y no debieran pasar otras. Pero después lo que pasa es súper vertiginoso, ¿sí o no? Porque tiene que ver con el devenir. Tiene que ver con algo que se está produciendo y creando en esa contingencia. ¿Mm? En esa relación covariable entre personas, lenguajes, cuerpos, etc., se va dando algo que siempre colinda con lo infinito. A eso le llamo errante. ¿Mm? Bueno, Gracias. a ti. Yo antes que te vayas, te quiero hacer la petición que para la próxima charla usemos relato vivencia y el lenguaje. Estaría muy lindo. Sobre el relato de vivencia, específicamente. Bueno. Yo quiero mencionar una última cosita que tiene relación con ese tema de la equivocación o la posibilidad del error, de lo errático, ¿no? Que lo encuentro noble, lo encuentro muy noble, es una mirada muy, muy positiva, muy noble de este sistema, que permite que, y de humildad, ¿no? Porque habilita completamente la equivocación. Y ese es un bálsamo pero también para uno, porque a veces la cabeza te traiciona y te puede decir, oh, tú eres malo para esto y todo. Entonces este sistema me alucina por eso, porque habilita el error, habilita que no lo hagas bien, no necesitas hacer una coreografía, no necesitas saber bailar, no necesitas saber, no llegas sabiéndolo todo. Entonces, esa posibilidad de incorporar aquello todo que no sabemos y que para llegar a saber nos vamos a equivocar nuevamente, lo encuentro muy, muy innovadora, muy interesante. Y me encanta este sistema también, por lo mismo. Claro. Dani, pero fíjate que esa es justamente la hipótesis fuerte que he querido de alguna manera plantear en toda esta noche. Y es que eso que acabas de decir de forma tan hermosa
tan aliviante, ¿no? Los seres humanos nos equivocamos y sobre el error se produce un efecto cómico, un efecto de aprendizaje, algo que nos libera, algo que revela nuestra condición de vulnerabilidad en tantos seres hablantes, en tantos seres mortales, etc. En tanto estamos atravesados por lo inconsciente. Es una posición frente a lo humano. Hay otras posiciones que son lecturas más maquinales, hay otras que son estrictamente biologicistas, hay otras que son culturalistas lingüísticas y que desconocen cualquier otro materialismo que no sea el de la palabra o el significante. Nosotros tenemos, lo sepamos o no, lo hayamos estudiado o no, en biodanza potencialmente nosotros tenemos un modo de planteo de lo que es un sujeto humano que es muy particular y que tiene gran densidad y gran heterogeneidad y gran complejidad y muchos pliegues. Y entre ellos, para mí, el fundamental es justamente el que acabas de señalar. El ser humano no está condenado ni obligado al sumo bien y a la suma perfección. Más bien quizás es un sistema de esclavitud. Precisamente el espacio de biodanza es un espacio de habilitación. Cuando se habla siempre del ambiente enriquecido, para mí es otra forma también de decir, es un espacio donde podemos errar. Y errar por caso es ser, es devenir. Y las grandes cosas nacen por error. De lo contrario, ¿para qué seguir viviendo? Si ya se ha visto y sabéis cómo termina esta historia. ¿Dónde está el vértigo de la vida sin error? Eso es angustiante también, pero es fascinante. Bueno, no sé si alguien quiere aportar alguna otra cosa. Voy escuchando silencio como modo de cierre también. Hola, yo quería decir algo. Hola, muchas gracias. Siento que ha sido una instancia maravillosa de reflexión. Ahora me quedo con algo que quedó en el subtexto, que es la importancia de la autoobservación, de que hay tantas cosas que entre comillas damos por sentadas, que son así, y que en realidad tienen múltiples lecturas desde los otros. Entonces, como facilitadores, yo creo que es tan relevante estar siempre en una mirada de nosotros mismos en torno a lo que tú planteabas, al lenguaje. Eso, gracias. Jimena, muchas gracias por traer eso. No quisiera complementar con nada porque me parece un punto que no requiere complemento. Te lo agradezco. Bueno, queridas, queridos, querides, quiero agradecerles, así que salvo que alguien tenga como ese suspiro del deseo de decir algo que quizá le va a generar insomnio si no lo dice, podemos ir cerrando, ¿sí? Podemos generar un silencio que habilite esa escucha, como nos llamó Jimena recién, para ver cómo decanta todo esto, ¿no? Yo siempre soy de la idea de que una charla llevamos 1 hora y media, qué sé yo, a veces uno le queda una palabra, una frase, una sensación, y eso ya es, ¿sí? Uno no la agarra toda, ¿sí? Entonces, quizás darnos estos segunditos como para sentir con qué me quedo, con qué inquietudes, con qué decantaciones también. Y si a alguien a propósito de eso le surge decir algo, bueno, aquí estoy todavía disponible para que te escuchemos. Yo, Rodrigo, hola a todos. Yo me llevo una sensación de que no hay guión prescrito, que es un campo exploratorio vastísimo, y yo creo que eso lo dice todo. Caer en ese vacío donde uno no sabe con qué se va a encontrar ni con quién se va a encontrar, y es un redescubrimiento a niveles tan profundos
que da ese espacio a la biodanza y que no lo da el lenguaje oral, sino que lo da precisamente lo que tú decías, el campo enriquecido, afectivo, también la música, que es un factor importantísimo, porque trae a través del ritmo una cadencia de la belleza, en ese verso que uno vive tan particular, pero tan en la presencia con el otro, entre el otro y consigo mismo. Yo creo que todos los que hacemos biodanza hemos descubierto como nuevos versos y una nueva versión de la vida. Y eso es a través justamente de la palabra, del lenguaje, del habla, todo lo que es expresión humana. Y eso es un arte creativo que yo creo que ha sido precioso que lo hayas traído, Rodrigo, porque también estamos confundidos cuando decía la Valeria, la Vale, bueno, y ahora no vamos a hablar, y ahora la palabra va a quedar en otra esfera. Es esa separación que hacemos porque justamente no hemos podido compartir este tipo de temas y aunar algunos aspectos que nos ayuda a crecer a todos. Entonces tu charla la encuentro tremendamente crecedora, nos hace reflexionar de cómo emplazarnos frente a esto y frente a nosotros mismos y al grupo. Así que súper agradecida y me quedo siempre como amiga de esa palabra sin fondo, que tiene muchas capas. Y que eso. Así que muchas gracias. Sabes que incluso asociaba mientras te escuchaba, Raquel, yo soy músico también, o algo parecido a eso, ¿no? Y el lenguaje musical es un lenguaje ante todo matemático, ¿no? Y que se escribe en un código, por caso, absolutamente matemático y arquitectónico. Y genera impacto estético, genera impacto afectivo, genera impacto visceral, genera una ritmicidad, como dijiste tú, genera clima, genera condiciones, ¿cierto? Entonces, lo que digo es que en lo inconsciente siempre están inmiccionados todos los lenguajes. Si uno hace un análisis retroactivo y dice, acá era inconsciente vital, acá estamos trabajando inconsciente junguiano arquetípico, y acá estamos en la represión del ello freudiana, y acá estamos en el inconsciente luminoso cuando estamos abrazando un árbol. La wifa. Está todo revoltijeado, como dice un amigo, todo el rato, y alcanzamos a agarrar 2 o 3 términos para armar algo que nos haga algo de sentido. Pero la estética que yo quería traer es una estética absolutamente caótica y rizomática, donde está eso que siempre se resfala, que siempre se nos escapa, digamos, ¿no? Y que no podemos terminar nunca de decir del todo. ¿Y qué es eso, no? Que tú estás trayendo tan bellamente y tan poéticamente, como siempre, Raquel? Por eso también, y aquí como en complemento a lo que planteaba la Vale, la apuesta de dejar la palabra afuera. O sea, yo creo que el lenguaje, muchas veces, incluso el lenguaje en el sentido lingüístico de la palabra, no siempre es más enriquecido cuando se está hablando. No, no. De hecho, la gran mayoría de las metabolizaciones simbólicas que nosotros hacemos, por caso también lingüísticas, ¿saben cuándo las hacemos? Cuando estamos soñando. Hoy día cuando se vayan a dormir van a pensar mucho más de lo que pensaron en esta charla. Rodri, bueno, y el grupo, saludarlos a todos. Hola, También me Carito. quedé con el antes de dormir, para no tener insomnio, no, nunca tanto, pero sí me gustaría traer la palabra que los ha estado diciendo todo el tiempo, de la subjetividad. Últimamente me he puesto a revisar los textos de Rolando Toro y lo que me he encontrado es una intención de objetividad, justamente, como reconocer los potenciales humanos en tanto universales, entender la vivencia como un efecto universal de benefactores o qué sé yo, con ese toque de lo universal, de que esto sirve y que tú también traías ciertos ejemplos de siempre una clase de biodanza resulta, funciona, da lo mismo quien facilite.
Entonces también no estuve en el principio de la charla, lamentablemente, pero sí logré captar este aspecto de lo subjetivo y que justamente sí, estamos atravesados por el lenguaje, ¿verdad? Nos constituye con tantos seres humanos y aún así nos hace ser únicos en esa experiencia. Y por lo tanto, poder escuchar a esa ronda, poder escuchar los relatos de vivencia, la danza también como un lenguaje, el movimiento corporal, y, y que nos requiere como facilitadores con una agudeza y una percepción importante para poder cuidar la vida, para poder cuidar a ese otro, y para poder equivocarnos en conjunto y poder reparar, ¿no? Que es lo que hacemos vincularmente, porque de que vamos a fallar, pero si estamos atentos podemos reparar. Y me quedo con eso, como con poder reconocer que hay una subjetividad de por medio y por lo tanto tratarnos y reconocer eso único en esta diversidad. Y romper un poco el paradigma también que es parte de la época de Rolando Toro de universalizar algo, de transformarlo en ciencia y comprobarlo y todo este propósito, un poquito para validarlo cuando sabemos que la vivencia justamente se valía por sí sola en tanto que es, en tanto que nos proporciona información de nuestro inconsciente, de nuestra vida. Así que eso, Rodri, gracias por hacernos pensar, reflexionar sobre nuestras prácticas y sentirlas, por supuesto. Muchas gracias, Carito, muchas gracias. Y efectivamente, yo creo que la vivencia tiene un valor per se, más allá si lo que ocurre ahí son estructuras simbólicas, neurotransmisores o lo que fuere. Hay algo ahí que tiene que ver como con la fenomenología en sí de lo que ocurre en el vivenciar, que es lo que nos apasiona y que es lo que nos convoca. Yo en eso estoy de acuerdo, más allá de los miramientos por la ciencia o en sus múltiples formas de expresión. Y lo que me surge como comentario, yo creo que sí, importante a propósito de lo que dijiste, Caro, que nosotros en biodanza estamos muy acostumbrados a glorificar lo que nos unifica, lo que nos vuelve iguales, ¿no? En esos universales, ¿no? Y no lo que nos diferencia. Yo les invito tal vez a pensar que en el siglo XXI una biodanza tiene que también ser una oda y una celebración de lo que nos diferencia. Y ahí la dimensión de la subjetividad, como bien planteó Carolina recién, es importantísima. De lo contrario, en lo que nos unifica, en lo que efectivamente nos puede volver, abre comillas, iguales, es muy fácil caer en pensamientos totalitarios y en pensamientos únicos. El problema casualmente se presenta en los grupos cuando nos encontramos con lo que nos tensa, con lo que nos diferencia en tanto intersubjetividad. Y eso también tiene lugar en biodanza. Y aquel que no le dé lugar a aquello en biodanza, o aquellos grupos que no le dé lugar a aquello en biodanza, terminan siendo grupos cada vez más chicos, donde cada vez menos gente puede entrar. Y eso no es el propósito de biodanza. Biodanza tiende a la complejidad y a la proliferación, a la diversificación, por tanto. Al menos como definición conceptual, ¿cierto? Entonces, evidentemente biodanza trabaja con universales humanos, con lenguajes que van más allá de si hablo alemán o español o lo que fuere, trabaja como con una suerte de universal antropológico, si ustedes quieren, ¿no? El lenguaje del amor, el todos somos uno, no tengo nada en contra de la gramática de lo que nos unifica, siempre y cuando no olvidemos que nuestro enemigo no es la diversidad, no es lo que nos separa, es qué hacemos con esa diversidad. ¿La castigamos? ¿La uniformamos? ¿O hacemos de ella una fiesta? Pero una fiesta en la que los distintos bailarines puedan disfrutarla sin que sean violentados por la fiesta del otro. Y ahí es donde se produce la complejidad. Ahí es donde opera recién biodanza. Porque lo que nos unifica no necesitamos biodanza, yo nos unifica. Biodanza se necesita porque justamente somos tan distintos y es tan difícil encontrarse que tenemos que generar caminos, metodología para lograrlo. Al menos un ratito. Entonces, sí, la unión y la diversidad. Marcela. Sí, hay algo que quería comentar cortito, pero sí me parece interesante que he tenido un anhelo constante en esos silencios, ¿no? Que la falta de silencio en biodanza. Y no el silencio pre y post sesión, sino un silencio entre medio, así como para ver qué pasa, ¿no? Como
darle tiempo a las hojas del otoño para que caigan. Siento a veces que nuestro ser, a veces lo siento atropellado. Quizás no al principio, pero sí después cuando uno está ya como bien inmerso en la biodanza y hay una resonancia, digamos, natural casi, esos silencios, siempre, quizás también porque me formé en teoría U y ahí el silencio es fundamental para poder empezar a co-crear algo diferente, ¿no? Y aquí estamos hablando de co-crear algo interno, que se co-crea algo interno, ¿no? Ese yo con yo. Entonces, claro, ahora se me plantea esto que muy bien lo comentaron entre la Vale, la Fer y tú, entre qué pasa con esos silencios, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, y ahí uy, es verdad, cuando yo me quedo en silencio empiezan a aparecer una cantidad de cosas entre las tareas pendientes y mis juicios y una cantidad de cosas. El silencio es pura mascarada, digamos, no es un silencio de aquí para afuera, no estoy hablando, pero en el fondo tengo un canon adentro. Entonces, ¿cómo se pelea ese silencio que anhelo dentro de la biodanza con ese? Ahora, creo también que debido a la curva, eso también facilita que esos diálogos como que vayan aquietándose, esa ansiedad, y quizás ahí hay un espacio para un silencio un poquito más amplio, multinivel, no sé, ¿no? Me hacen falta esos silencios en biodanza. Claro. Esos Marcela, muchas gracias. silencios con propósito, ¿no? No esos silencios, espérate que todavía no consigo la música, sino esos silencios. Bueno, eso nos informa, y con esto vamos a cerrar, que el silencio o los silencios también son un lenguaje en sí mismo. No existe algo así como el silencio, ¿sí? Si ustedes han tenido alguna vez una cita romántica incómoda de ese silencio mortífero, no es lo mismo que que el silencio, digamos, en la montaña o en una meditación tibetana. El silencio es un lenguaje en sí mismo. Y la música es maravilloso también entenderlo así. Ahora, yendo en particular a tu señalamiento de que se extrañan esos silencios, fíjate que, y esto lo digo a título absolutamente personal, no es que yo lo esté recomendando a nadie, ni mucho menos, pero he hecho alguna que otra exploración muy particular, muy puntual, en grupos como ya de avanzada, con un buen tiempo juntos, de eventualmente, por ejemplo, dejar después de una música donde estaba muy claro la invitación de lo que hacer en un silencio, y luego viene otra música sin, abre comillas, consigna mediante, por ejemplo. ¿Y qué pasa ahí también, ¿no? ¿Hacia dónde tiende el deseo? ¿Hacia dónde tienden los cuerpos? ¿Qué efecto se produce con eso? Y pienso que si bien es cierto, la curva metodológica tiene un sentido en sí misma, y tampoco planteo desarmarla, en ese sentido yo practico una biodanza absolutamente estándar, digamos, ¿no? Y me parece súper bien. Pero también hay que entender que la curva metodológica, para quienes ya llevan más de 6 meses en biodanza, también es una gramática. Es una gramática que tiene una lógica simbólica. O sea, todo el mundo sabe que ronda, caminar a dos, activación, bla, 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 hasta que empieza el profe a bajar la luz y viene la curva y todo eso. O sea, todo el mundo ya sabe eso, ¿no? Y lo puede predecir, y ya saben qué ejercicios tiene que acercarse a los que le gustan más, que es como desde el séptimo ejercicio para adelante. O sea, el mundo ya conoce la gramática de cómo está estructurada lingüísticamente una clase, como sistema lógico, ¿sí? Y a veces dislocar el sentido también tiene un efecto que es interesante, porque lo inconsciente también se abre más en la impredictibilidad, en aquello que rompe la anticipación del sentido, digamos, ¿no? Claro, ¿cómo hacerlo de manera que no sea disruptiva, violenta o de mal gusto, o que los deje angustiados, porque no es el objetivo de biodanza? Pero de alguna manera siempre también como facilitadores jugar con esa dosis de adrenalina existencial en la que las cosas no están tan dadas, no están tan instituidas, ¿sí? Hay un margen de creación para ti como facilitador, para tú no aburrirte de hacer clase también. Si después de 20 años haciendo clase, la misma curvita, la misma música, créeme que ya la cosa
O sea, salvo que estés haciendo muchos procesos y muchas cosas, te puedes aburrir de ti mismo, ¿no? Para reinventarse hay que muchas veces poder explorar con responsabilidad y con sentido de conocimiento sobre el método, obviamente. Uno de ellos, Marcela, y con esto cierro, es justamente que los grupos que llevan más tiempo, extender los silencios genera un efecto que es muy potente. Eventualmente, en las primeras sesiones, por lo menos yo en este momento no he abierto grupo, creo que todas estas cosas son hipótesis a verificar. La gente que llega hoy a biodanza no es la misma que llegaba hace 20 años. Entonces, quizás hay cosas que antes no se hacían en la primera clase y hoy día se pueden hacer y viceversa, ¿no? Eso siempre está, ahí también tenemos que ser buenos sociólogos, digamos, ¿no? Sociólogos espontáneos, los facilitadores, no asumir que hay un ser universal histórico y que siempre va a ser igual, ¿no? Por ahí, qué sé yo, Rolando se crió en una época en el discurso de la represión de la sexualidad. Hoy día quizás la sexualidad no está reprimida, estará heteronormada, estará en otros problemas, ¿no? Estará tomada por el mercado en la lógica del consumo, pero son otros los problemas con la sexualidad hoy día que en los años 50. Entonces también biodanza debería también ajustar sus discursos y sus narrativas a esas problemáticas, a esos emergentes. Y ahí es donde el método se mantiene vivo. Se mantiene vivo y se mantiene despierto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, queridas, queridos, querides. Descansen, disfruten la vida y que sean otras rondas las que nos vuelvan a encontrar. Muchos besitos y toda mi gratitud. Gracias. Gracias, Ro. Gracias. Te queremos. Gracias, Fabi. Gracias. Gracias. Adiós. Besos. Qué Muchas rico ver gracias. caritas biodanzantes. Gracias, Fabi. Invitarles a más Gracias, encuentros, Rodrigo. Muchas a que se gracias. lideren, a que lideren espacios. Dejo la invitación a Carito, ahí tenemos grandes comunicadoras y comunicadores, así que abiertas las puertas para poder seguir conversando. Si se me queda alguien en el tintero, todos son bienvenidas y bienvenidos. Besos, Dani. Gracias. Gracias.